Estamos estudiando hace ya un buen tiempo Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 11. Ya estamos en el capítulo 11 hace como 2 martes, ¿ya? Y vamos a continuar hoy día. Así que vamos a nuestra Biblia, a Romanos, vamos a nuestras Biblias, abran sus Biblias en Romanos capítulo 11, que es lo que estamos estudiando. La semana pasada comenzamos con Romanos 11, vimos algunos versículos. Hoy día vamos a retomar la enseñanza y seguimos ahí en Romanos capítulo 11. Estamos viendo los primeros 10 versículos de Romanos 11, ¿ya? Ahí estamos. Los vamos a leer para poder retomar la enseñanza. A ver, le voy a pedir que alguien me ayude con la lectura. Camila, ¿puedes leer tú? De Romanos 11, Camilita, del 1 al 10, por favor. Pongamos atención entonces a lo que la hermana va a leer. Esos textos que la hermana va a leer son los textos sobre los cuales vamos a estar trabajando hoy día. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres, que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Por gracia ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí han alcanzado. Fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóyales la espada para siempre. Amén. Gracias. Bien, hermanos, a manera de recordarles, acuérdense que Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 10 y Romanos capítulo 11, esos 3 capítulos hablan del trato de Dios con la nación de Israel, cómo Dios se ha relacionado con la nación de Israel y al ir viendo el capítulo 9, el capítulo 10, el capítulo 11, nos vamos a encontrar con el apóstol Pablo toca tangencialmente algunos puntos de la iglesia. Pero Romanos 9, Romanos 10 y Romanos 11 nos habla del trato de Dios con la nación de Israel a través de toda la historia. De eso hablan esos 3 capítulos. Otra cosa que les quiero recordar, el libro de Romanos se conoce como la Carta Magna, porque es el libro del apóstol Pablo, donde él explica con más claridad cada punto del Evangelio, partiendo en Romanos 1, 2 y 3, donde se muestra claramente la gran necesidad que tiene el ser humano de ser salvado, porque el ser humano no se puede salvar solo. Y el ser humano tiene un gran problema con Dios, dice la Biblia que es enemigo de Dios. Romanos 5 nos muestra cómo Cristo viene a morir en la cruz del Calvario para poder salvar, para poder redimir a este hombre perdido que está separado de Dios y que está lejos de Dios. Romanos 6, 7 y 8 nos habla cómo Dios quita la naturaleza pecaminosa del ser humano y lo cubre con la naturaleza de Cristo, con la justicia de Cristo, ahí en su muerte y en su resurrección. Recuerdo que Romanos 4:25 dice que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones, pero que fue resucitado para nuestra
justificación. Y Romanos 9, 10 y 11, insisto, hablan del trato de Dios con Israel, con la nación de Israel, a través de toda la historia. Y estamos en Romanos 11, y estamos en los primeros dos versículos, que los voy a leer, que ya los vimos el martes pasado, que decían, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo? Ahí quedamos. La semana pasada quedó claro que este Israel del que está hablando el apóstol Pablo aquí no es la nación de Israel que está al lado del Mediterráneo. Este Israel es la iglesia. Hace muchos años había un cántico que decía, Dios está formando un pueblo, verdadero Israel. Pertenezco a ese pueblo por su gracia y su poder. Ese cántico es muy bíblico, porque ese cántico habla del verdadero Israel. El verdadero Israel no es la nación geopolítica que está allá en la ribera del Mediterráneo. El verdadero Israel es la iglesia del Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Y para retomar solamente, la semana pasada vimos que Romanos 8:29, lo voy a leer, Romanos 8:29, nos decía lo siguiente, decía así, porque voy a leer el 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Versículo 29. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Yo les decía la semana pasada, y estoy tratando de retomar para empezar ahora, que la Biblia no dice en ninguna parte que Dios predestinó a algunos para salvación y que predestinó a otros para condenación. La Biblia no dice eso. La Biblia lo que dice aquí, lo vuelvo a leer, porque a los que antes conoció también los predestinó, miren, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, no para salvación ni para condenación. La voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. La voluntad de Dios es que todos los hombres conozcan al Señor y puedan heredar la vida eterna. Ahora, en la práctica, la mayoría rechaza a Cristo. Esa es la verdad. La triste realidad es que la mayoría rechaza a Cristo. El propio Señor Jesucristo, mientras anduvo en las calles de Jerusalén, la gran mayoría lo rechazó, la gran mayoría gritó, crucifícale, crucifícale. La gran mayoría fue la responsable de que él muriera en la cruz del Calvario. Y fueron muy pocos los que lo recibieron. Y aún los que lo recibieron, por el camino dudaron, tuvieron miedo, tuvieron temores, se apartaron del Señor como Pedro, que lo negó. Y la gracia del Señor se manifestó siempre. Cuando hablamos de los elegidos, estamos hablando del pueblo de Dios que Él ha escogido, y ese pueblo de Dios, Dios no lo ha rechazado. Esos elegidos son la iglesia del Señor, y la iglesia del Señor, hermanos, es una sola. Hoy día, lamentablemente, hay títulos puestos, pero la iglesia del Señor es una sola a través de toda la historia. Y los elegidos son esos hombres y mujeres que el Señor arrastra de las tinieblas a la luz. Cuando hablamos del remanente, cuando el apóstol Pablo habla del remanente aquí, está hablando de la iglesia del Señor. El remanente que él escogió para salvación es la iglesia del Señor. Está hablando de aquellos que fueron elegidos por gracia, que fueron elegidos, acuérdense, y designados con un propósito. Hablando de gente judía y de gente no judía, porque insistimos, la iglesia del Señor no son judíos solamente, sino que, acuérdense lo que dice Apocalipsis, de toda raza, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación, el Señor nos hizo para nuestro Dios un reino de sacerdotes. ¿De acuerdo? Eso es a manera de recordar. Entonces ahora, yo quiero que usted no se olvide
que cuando comenzamos el capítulo 11, dijimos, salieron dos frases que tenemos que recordarlas porque hoy día las vamos a ver. Una frase es, que Pablo la usa, la elección de la minoría. Así que anoten esa frase. Es una frase que Pablo usa. Hermanos, anótenla ahí en sus casas. La elección de la minoría. Y la otra frase que Pablo usa aquí, el endurecimiento de la mayoría para condenación. Pero que quede claro, aquí no está diciendo que Dios endurece para condenación, porque sería una contradicción. Y esto, yo necesito que ustedes entiendan esto, hermanos. Nos vamos a encontrar con algunos predicadores diciendo que Dios endurece para condenación, que Dios endurece para que la gente sea condenada y que a otro Dios lo salva. Si eso es así, entonces es una gran contradicción, porque la Biblia dice que Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si Dios quiere que todos los hombres vengan al arrepentimiento, sería una contradicción que él endureciera a algunos para ser condenados. ¿Estamos de acuerdo con eso? Hermanos, ¿se entiende esa lógica que estoy diciendo, no? Hermanos, respóndanme, ¿se entiende esa lógica que yo estoy diciendo? ¿Ya? Hermanos, ¿se entiende la lógica que yo estoy diciendo? Si Dios quiere salvar a todos los hombres, es una contradicción que Él quiere que algunos se endurezcan para no recibir. Ahora, Pablo dice que hay un endurecimiento de la mayoría para la condenación, sí lo dice, pero se está refiriendo a otra cosa que necesitamos explicar. Cuando Pablo dice que Dios no rechazó a su pueblo, porque el versículo 2 de Romanos 11, ahí estamos en Romanos 11, el versículo 2 dice, no ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías, la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo? Y ahí vamos a leer el versículo 3. Y yo lo que estoy diciendo aquí es que Pablo lo que está diciendo es que Dios no rechazó a su pueblo. Ahora, ¿cuál es el pueblo de Dios? La iglesia. Eso es lo que quiero que quede claro. Porque algunos dicen, no, el pueblo de Dios es Israel. Pero Israel rechazó a Dios. Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Vimos el martes pasado que Dios había dicho que Él iba a provocar a celos al pueblo de Israel con un pueblo que no era su pueblo. Y ese pueblo que no era su pueblo eran los gentiles, nosotros, de donde sale la iglesia. La iglesia es de todas las naciones, de todos los pueblos, de todas las edades, de todos los colores de piel, de todas las lenguas. El Señor va y ha estado sacando hombres y mujeres para formar su verdadero pueblo, que es la iglesia. ¿De acuerdo? Entonces, es necesario entender en el contexto bíblico que se está haciendo referencia al remanente elegido por gracia. No está haciendo referencia a que Dios no rechazó a la totalidad de los israelitas, porque aparece en el texto varias veces que Dios sí rechazó a la nación de Israel. Al que no rechazó es a su pueblo. ¿Y su pueblo cuál es? La iglesia. Yo necesito que entiendan eso. Ahora, ¿por qué yo les digo que aparece varias veces en el texto que Dios sí rechazó a Israel? Porque leímos varias veces el martes pasado que Dios le dijo a Israel a través de los profetas que Él iba a provocar a celos a Israel con un pueblo que no era su pueblo. ¿Quiénes son esos? Los gentiles. Y desde los gentiles Dios sacó la iglesia. Los chilenos somos gentiles, los colombianos son gentiles. Y desde ahí el Señor sacó su iglesia. Entonces es importante que eso lo entendamos. Ahora, pareciera que hay una contradicción, pero no la hay, ya que el rechazo de la mayoría es un hecho, mas ese rechazo
no es total, no es completo y no es absoluto, ya que el pueblo de Dios viene de esa nación, de la nación de Israel. La primera iglesia, hermanos, la primera iglesia que existió estuvo en Jerusalén. Y en Jerusalén la primera iglesia estaba compuesta por puros judíos, por puros israelitas. Después de eso se produjo algo que se llamó la diáspora, que era una persecución. La iglesia empezó a ser perseguida y los hermanos huyeron a otros pueblos. Y mientras ellos huían, dice el libro de los Hechos, que ellos predicaban el evangelio y muchos se convertían y se empezaron a sumar los gentiles. Pero la primera iglesia fue judía. Por eso, hermano, por eso es que Pablo dice que la mayoría lo ha rechazado. La mayoría de los judíos. Pero no todos los judíos, porque hay judíos que recibieron al Señor. Los primeros 12 apóstoles, ¿qué es lo que eran? Judíos. ¿Rechazaron a Jesús o lo recibieron? Lo recibieron. Cuando Jesús resucitó, dice la Biblia que por lo menos 500 hermanos fueron testigos de su resurrección. 500 hermanos. Después en el libro de los Hechos dice que Pedro predicó y se convirtieron 3.000. Después predicó y se convirtieron 5.000. Y toda esa gente eran judíos y algunos gentiles que se iban convirtiendo por el camino. Estamos hablando aquí entonces de los israelitas. Cuando Pablo dice que la mayoría lo rechazó, ¿a quién se refiere? A los israelitas. Pero no fue un rechazo absoluto, porque hasta el día de hoy hay judíos que sí se convierten. Y esos que fueron elegidos por la gracia de Dios son los que la Biblia llama los hijos de la promesa. Esos son los hijos de Abraham según Dios. Esos son los verdaderos descendientes de Abraham, el pueblo de Dios. Hoy día, no sé cómo es allá, hermanos, en Colombia, no sé si eso existe, pero acá en Chile existe una figura mal interpretada. Sobre todo se usa en un sector de la iglesia evangélica. Se habla mucho del hijo de la promesa. Y dicen, no, es que mi hijo es un hijo de la promesa. ¿Y quién es el famoso hijo de la promesa? Cuando una mamá tiene a su guagüita chiquitita, a su bebé, y el bebé se enferma, y esa mamá es cristiana, esa mamá ora al Señor. Y le dice, Señor, sana a mi hijo. Y si lo sanas, yo te lo entrego para que te sirva. Y el Señor, como es bueno y es misericordioso, sanó al hijo. ¿Ya? El problema es que ese hijo nunca más se acerca al Señor. Nunca tiene una relación con el Señor. Pero la mamá lo convence de que él es el hijo de la promesa. Y eso es falso. La Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. Y cada hombre, cada mujer necesita encontrarse con la persona de Cristo, conocer a Cristo y recibir el perdón de sus pecados. Ahora, cuando la Biblia habla de que somos hijos de la promesa, no se refiere a eso. Se refiere a que, ¿cuál es la promesa? La promesa es la que Dios le hizo a Abraham y a Isaac. ¿Cuál es la promesa? Que iba a venir el Salvador, que iba a venir el Redentor, que iba a venir el Mesías y que él iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Estamos hablando de Jesús. Entonces, cuando decimos que somos hijos de la promesa, somos hijos de la promesa por medio de la fe en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Se entiende? ¿Cuál es el problema entre un católico y nosotros? Que el católico dice, sí, yo creo en Cristo, pero también creo en la Virgen. Y también creo en San Expedito y en San Sebastián y en San Benito. Y la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y lo identifica, dice que es Jesucristo, hombre. Entonces, hermanos, la promesa es que todos los que pongan su fe en la muerte y la resurrección de Cristo, esos iban a ser parte de la iglesia del Señor. De eso está hablando Pablo aquí. Los elegidos por la gracia, esos son los hijos de la promesa. Anoten esa frase. Los elegidos por la gracia, esos son los hijos de la promesa. Esos son los hijos de Abraham, según Dios. Esos son los verdaderos descendientes de Abraham. Ese es el pueblo de Dios. Esa es la iglesia del Señor. ¿Se acuerdan de una conversación que tuvo Jesús con los fariseos? Donde los fariseos le dijeron a Jesús, nuestro padre es Abraham. Y Jesús le responde,
No, ustedes no son hijos de Abraham. Ustedes son hijos del diablo, le dice. Porque si ustedes fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Y cuáles son las obras de Abraham? Las obras de la fe. Porque dice la Biblia que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Por lo tanto, la iglesia tiene la misma fe de Abraham. Eso significa que los verdaderos descendientes de Abraham somos nosotros. No hay que hacernos un ADN, porque si no hacen un ADN, capaz que salgamos con sangre araucana, mapuche, ona, pehuenche, con una mezcla de español. No sé si habrá algún gringo entre medio. Pero, y no vamos a salir por ningún lado descendientes de los israelitas. Pero nosotros somos hijos de la promesa. Somos descendientes de Abraham por medio de la fe. ¿Estamos claros, Tay? Ya. Quiero que leamos Romanos 9:8. Volvamos 2 capítulos atrás. También les dije el martes pasado que este capítulo 11 nos iba a llevar varias veces al capítulo 9 y al capítulo 10 para entender algunas cosas. Romanos 9, versículo 8 dice: esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Miren, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa, esos serán contados como... Está clarito el texto, ¿cierto? ¿Qué está diciendo el texto? ¿Está claro o está difícil el texto? ¿Qué está diciendo, poder? Que uno no es hijo de Dios por nacer en Israel o por ser descendiente de los israelitas. ¿Ya? Por la promesa que Dios le dio a Abraham. ¿Y cuál es la promesa? Que iba a tener una descendencia. ¿Pero a dónde apuntaba la promesa? A Cristo. A Cristo. Entonces, los verdaderos descendientes de Abraham son los que hemos creído en Cristo. Eso es lo que dice el texto. Lo vuelvo a leer. Miren lo que dice. Esto es, dice, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. Y la promesa es Cristo. Dios prometió un Mesías y el Mesías era Cristo. Ya. Esos son contados como descendientes. En otras palabras, hermanos, estos hijos de Dios no son descendientes de la carne. Los verdaderos hijos de Dios son aquellos que por medio de la fe han creído en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. ¿Ya? Quiero que veamos el versículo 7 del capítulo 11. Adelantémonos un poquitito. Romanos 11, verso 7. Vamos a adelantarnos un poquitito, después volvemos al 3. El 7 dice: ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Aquí dice, y los demás fueron endurecidos. Ya, entonces escuchemos lo que quiero decirles, porque aquí necesito que entiendan esto. Lo que yo quiero que quede claro es que Dios no endurece a nadie para ser condenado. El hombre, según Juan capítulo 3, versículo 18 y versículo 19, nace condenado. Es importante, ¿ya? Dice así Juan 3, 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido. Miren, ya ha sido. Eso es un tiempo pretérito, un tiempo pasado. Ya ha sido condenado. Versículo 19. Y esta es la condenación. Miren, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La luz es Cristo. La luz vino al mundo, Cristo vino al mundo, pero los hombres, ¿qué hicieron? Amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque el hombre ya está condenado. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dice, yo no vine a condenar al mundo, sino que vine a salvarlo? Ahora, ¿por qué no lo viene a condenar?
porque el mundo ya está. Ya, y esto es terrible, por hermano. Hermanos, yo de verdad, perdonen que, y allá en sus casas escuchen, perdonen que yo insista en esto. Si nosotros sabemos que el mundo está condenado, tenemos la obligación de predicar el Evangelio. Tenemos la obligación de predicar el Evangelio todos los días, donde se pueda, en la radio, en la televisión, en internet, en la calle, al hermano, al amigo, al familiar, al tío, al sobrino, al cuñado, a la abuela, al vecino, al jefe. Es obligación, porque los hombres están muriendo todos los días y están muriendo sin Cristo. Hermanos, qué terrible, no sé si van a coincidir conmigo, pero qué terrible nacer en este mundo, vivir en este mundo y morir en este mundo y jamás haber oído el Evangelio. Terrible, ¿no? El problema es el siguiente, que la gente no va a oír eso de otras personas que no seamos nosotros. Yo lo vuelvo a decir. Qué terrible nacer en este mundo, vivir en este mundo y morir en este mundo. Yo le decía a la Paula el otro día en la casa, le decía, Paula, ¿qué será? Porque ahora esto de Facebook y que las funerarias graban los funerales y cada vez que muere alguien uno se entera. Yo le decía, ¿será eso o será que está muriendo más gente? Pero todos los días mueren 3, 4 personas. Todos los días, y alguien que uno conoce, como este pueblo chico, es alguien que uno conoce. ¿Sería que 10 años atrás no estábamos conscientes y moría la misma cantidad de personas? No tengo idea, no sé. ¿Será que hoy día, porque vemos que ahí dice que murió tal persona? Ya, pero el punto al que yo quiero llegar es el siguiente. La gente está muriendo. Y cientos de miles están muriendo sin nunca haber oído el Evangelio. Y eso es terrible. Y aquí, por lo que estamos viendo, se nos hace urgente entender esto. ¿Por qué? Porque hubo gente que rechazó a Jesús en medio de los judíos. La gran mayoría. Escuchen. Por tanto, la elección del remanente, ¿qué significa remanente? Unos pocos, el resto y descendencia. ¿Se acuerdan? La palabra remanente en griego significa unos pocos, el resto y descendencia. Ya. La elección del remanente no es anulada por el hecho de que la mayoría está rechazando a Cristo hasta el día de hoy. Estoy hablando del pueblo judío, del pueblo que está allá al lado del Mediterráneo. Hermanos, ese pueblo está rechazando a Jesús. Ellos todavía están esperando al Mesías. Y al Mesías que ellos esperan no es al que vino y murió en una cruz. Isaías 53, hermanos, Isaías 53, los judíos no lo leen. Los judíos consideran que Isaías 53 es el capítulo maldito de la Biblia. ¿Saben por qué? Porque ellos en su cabeza no aceptan que el Mesías haya muerto en una cruz. Pero la Biblia dice que sí. La Biblia dice que el Mesías sí murió en una cruz y al tercer día resucitó. Y es esa muerte y esa resurrección la que garantiza la vida eterna que hoy nosotros tenemos. El problema está que el pueblo de Israel hasta el día de hoy, escuchen por favor, hasta el día de hoy rechaza a Cristo. Y podrá haber algún judío que se convierta, pero la gran mayoría lo rechaza. Ahora, que la gran mayoría lo rechace no significa que Dios a alguno no los llama. Durante 2000 años de que Cristo vino a este mundo, hasta el día de hoy, en medio del pueblo de Israel, el Señor ha estado llamando a algunos. Y algunos de ellos sí son sus hijos. Pero el pueblo de Israel sigue rechazando a Cristo. Mas esto no impide a Dios de seguir cumpliendo su propósito con el remanente, con los poquitos. ¿Qué significa remanente? Unos pocos, con esos pocos del pueblo de Israel que él ha ido llamando. Entonces, escuchen, Dios no rechazó a su verdadero pueblo. ¿Cuál es su verdadero pueblo? La iglesia. Dios no rechazó a su iglesia, porque la iglesia del Señor está escondida dentro de Cristo. Por eso dice la Biblia que estamos en Cristo.
Estamos dentro de. La preposición en significa dentro de. Al estar en Cristo, Dios no me rechaza. Pero no me rechaza no porque yo sea mejor que el resto. No me rechaza por causa de Cristo. Esto es importante. Nosotros tenemos que tener cuidado. No podemos andar mirando a la gente como que fuésemos superiores que ellos, porque no somos superiores que ellos. Nosotros, por eso yo decía al comienzo en mi oración, Señor, gracias por no habernos desechado. Porque razones para que nos deseche hemos dado, ¿no? Amén. ¿Cierto? Pero no nos desecha por causa de Cristo. Es Cristo en nosotros, dice el apóstol Pablo, la esperanza de gloria. Entonces, una prueba que el apóstol Pablo da en el mismo texto es el versículo 1, cuando él dice, yo también soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Debemos saber que Pablo era considerado, por ser de la tribu de Benjamín, era considerado de la descendencia de Abraham. En otras palabras, Pablo está diciendo, yo soy la prueba de que Dios no rechazó a su pueblo. Porque yo, antes de ser cristiano, de ser israelita, soy cristiano. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo es uno de los judíos que el Señor alcanzó, como Pedro, como Natanael, como Juan y como otros judíos más que han habido. Cuando él dice esto, le está diciendo, hay un grupo de judíos que el Señor alcanzó, y ese grupo de judíos es el remanente. Pero la gran mayoría de los judíos rechazó y sigue rechazando a Cristo. Debemos saber entonces esto, no tenemos que olvidarlo. Leamos Filipenses 3, 4 y 5, porque ahí Pablo dice algo importante. Filipenses, capítulo 3, versículos 4 y 5. Miren lo que dice. Dice, aunque, está hablando el apóstol Pablo, está hablando de él, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Cuando él dice en la carne, él está hablando de qué confiar en la humanidad, ¿ya? En mi humanidad, eso está diciendo Pablo. Yo tengo de qué confiar en mi humanidad. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Versículo 5. Circuncidado al 8º día, porque esa era una costumbre judía para los hombres, los niñitos nacidos, ¿ya? Circuncidado al 8º día. Pablo está diciendo, yo soy judío y mi mamá me llevó al templo y me circuncidaron al 8º día. Del linaje de Israel, soy descendiente de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, soy fariseo. Él está diciendo, yo soy un israelita, pero yo me convertí al Señor Jesucristo. Yo soy de esa minoría que el Señor ha estado salvando. ¿Cómo se llama la minoría? Remanente. Ya, vamos bien. Hebreos de hebreos, el mayor hebreo de pura cepa que existió en ese tiempo. Era el apóstol Pablo, era además fariseo. Y la Biblia nos muestra cómo el poder de Dios transformó la vida de este hombre judío. Él era un testimonio vivo de que en medio del pueblo judío había hombres que él podía salvar. Pablo era un testimonio vivo, porque él mismo es prueba de que él era parte del remanente. ¿Y cuál es el remanente? La iglesia del Señor. Ya. Otra evidencia de que Dios no ha rechazado totalmente a Israel es la respuesta que da Dios con respecto al profeta Elías. Ahora quiero que veamos eso. Vamos a Romanos 11. Aquí va a ser bueno lo que vamos a ver. Romanos 11, leemos el versículo 2, el 3 y el 4. Dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Ya sabemos que está hablando del remanente, ¿cierto? A ese no lo ha desechado, al remanente. ¿De acuerdo? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? Ya aquí Pablo nos empieza a hablar del profeta Elías. ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor,
A tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado. Y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? En otras palabras, ¿qué es lo que Dios le responde? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Es importante, hermanos, escuchen esto. Es importante que Pablo en esta parte del capítulo, él va al Antiguo Testamento y trae un relato del Antiguo Testamento del profeta Elías. ¿Se acuerdan que el profeta Elías, en un momento de la historia, él se enfrentó a una mujer llamada Jezabel? Y Jezabel era esposa de un rey malvado llamado Acab. Y el profeta Elías se enfrentó a 450 profetas de Baal. Y los confrontó y les dijo, si Baal es Dios, entonces que caiga fuego del cielo y queme este altar. Y los profetas, dice la Biblia, que saltaban, danzaban, gritaban, se cortaban los brazos y clamaban a sus dioses. Y Elías se burlaba y les decía, griten más fuerte, quizás su Dios está durmiendo. Griten más fuerte, quizás se salió, quizás anda de viaje. Y después de eso oró Elías y dice la Biblia que cayó fuego del cielo, que consumió el sacrificio, consumió las piedras, consumió todo, absolutamente todo. Y después de eso, él degolló y derrotó a los profetas de Baal. Y cuando Jezabel, la esposa de Acab, se enteró, Jezabel mandó perseguir a Elías. Y es en ese momento que Elías siente miedo y se esconde en una cueva. Y le dice al Señor, Señor, he quedado yo solo. Y han matado a tus profetas y han derribado los lugares altos y he quedado solo. Y Dios le dice, Elías, yo me he reservado 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal. ¿De acuerdo? Eso lo trae a colación aquí Pablo. La pregunta es, ¿por qué Pablo, en este momento que él está hablando de que la mayoría rechaza a Cristo de los judíos y la minoría lo recibe, ¿por qué él trae a colación lo de Elías? ¿De acuerdo? Hermano, es súper importante. Cuando preparé este material, yo estuve harto tiempo preguntándome por qué habla aquí de esto, hasta que de repente se me abrió a mí el entendimiento y pude comprender y yo se los quiero compartir. Ya, vamos entonces a Primera de Reyes, capítulo 19, del 13 al 18. Ahí está la historia que yo les estoy contando. Primera de Reyes, capítulo 19, del versículo 13 al 18. Vamos a ir ahí porque el apóstol Pablo nos está enviando para allá, ¿cierto? ¿O no? Sí. ¿Por qué? Porque él está citando el texto de Elías. Y por eso que tenemos que ver. Ya. Primera de Reyes, les dije, capítulo 19, del 13 al 18. Leamos, dice. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Esa voz es la voz de Dios. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Miren, ¿quién había hecho eso? Los hijos de Israel. ¿Qué habían hecho los hijos de Israel? Habían quemado los altares, habían matado a los profetas. El pueblo de Israel había hecho eso. Eso significa que estamos hablando de un pueblo de Israel que está rechazando a Dios. ¿Sí o no? Sí. Ya, sigamos leyendo. Y le dice, y solo yo he quedado. ¿Cuál era ¿cómo lo digo? ¿Cuál era la visión de Elías? Que estaba solo y que el pueblo de Israel estaba contra Dios, porque esa es la verdad, el pueblo de Israel siempre se apartaba de Dios. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida, porque Jezabel buscaba a Elías para matarlo. Ya, después dice, y le dijo Jehová,
Ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré, escuche, que quede en Israel 7,000. ¿Qué es lo que decía Elías? ¿Que él estaba? Ya, y Dios dice, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Porque Baal tenía una estatua y los israelitas iban y se postraban y le besaban los pies, tal cual como lo hacen hoy día los paganos, besando santos, besando virgen y todo eso. Ellos hacían eso. Y Dios les dice, yo me he reservado 7,000 que no se han apartado de mí, que están ahí, están en sus casas, son mujeres, son niños, son ancianos, pero están ahí, son gente fiel a mí, porque la visión de Elías era que él estaba solo. Ya, importante. Fuimos a este texto bíblico porque Pablo, en medio de esto que nos está diciendo, él viene y dice y menciona a Elías. Por eso es que fuimos a ver qué es lo que pasaba con Elías. ¿Se entiende eso, cierto? Ya. Vamos, síganme. Dios da una respuesta a la nación de Israel. Esto acontece en uno de los momentos más complicados de la nación de Israel. Nunca Israel estuvo tan apartado de Dios como en tiempos de Elías. Nunca, nunca, hermanos. Jamás. Israel se apartó durante cientos de veces, pero nunca se apartó tanto como en tiempos de Elías. Se volvió una nación corrupta, perversa. Y aún así, Dios estaba tratando con el pueblo de Israel y Dios estaba preocupado con mantener un remanente. ¿De cuántos? 7,000. Pero hermanos, nunca, jamás Israel fue tan pecador, fue tan corrupto, fue tan perverso como en tiempos de Elías. Acab y Jezabel hicieron lo que quisieron. Mataban niños, bebían sangre, adoraban a Moloc, adoraban a Baal Zephor, adoraban a Baal, adoraban al Señor de las Moscas, adoraban a Asera, adoraban a Astaroth, adoraban a Astartet, todos los dioses cananeos. Y Dios seguía teniendo misericordia del pueblo, como la sigue teniendo de nosotros. ¿Ya? ¿Está claro que Dios se deja un remanente? Ya. Miremos bien. Y Dios responde en el versículo 4 de Romanos 11, me he reservado 7,000 hombres que no doblaron sus rodillas delante de Baal. Esa expresión, me reservé para mí, que Dios utiliza ahí, es Dios diciendo, yo me reservé esta gente para mí. Yo lo hice. No son los hombres que dicen, no, nosotros vamos a ser fieles al Señor. Es Dios diciendo, yo me reservé esta gente para mí. Es la gracia de Dios actuando. En esa expresión, yo me reservé, podemos ver la gracia de Dios actuando y la elección soberana de Dios. Hermanos, la elección soberana de Dios. Porque Dios elige a quien quiere, cómo quiere, cuándo quiere. A Él no le pregunta a nadie, Él no me dice a mí, oye, Víctor, quiero salvar a Marlene, ¿tú estás de acuerdo? Porque si me pregunta y a mí Marlene me cae mal, capaz que le diga, no, señora, a la Marlene no, a la Yanila sí, pero a la Marlene no, yo no quiero tener a la Marlene cerca. Es probable que yo responda así. Dios no me pregunta a mí. Dios llama y se acabó. Y Él escoge a los que Él quiere escoger. Por eso es que, hermanos, como iglesia tenemos que aprender a vivir en amor. Porque a tu hermano
No lo escogieron los líderes de la iglesia. A tu hermano lo escogió el Señor. Amén. Te guste a ti o no te guste, a tu hermano lo escogió el Señor. Y tenemos que tener cuidado con eso. Por eso que tampoco nosotros podemos cerrar la puerta y decir, no, aquí esa gente no entra. Porque la iglesia no es de los hombres. La iglesia es de Cristo. Amén. Y la puerta de la iglesia tiene que estar siempre abierta. Y cuando hablo de la iglesia no me refiero al templo, me refiero a nosotros. Siempre abierta para que el Señor traiga a los que Él quiera traer. Así es. ¿Cómo dice el versículo 4 en Romanos 11? Me interesa que lo lea. El versículo 4. Ya, alguien que lo lea fuerte. Amén. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Ya, quiero que subrayen donde dice me he reservado. Subrayenlo en su Biblia. Háganla ahí con un destacador. Porque esa expresión me he reservado, hermanos, es una referencia a la gracia soberana de Dios, a la elección soberana. Dios no está diciendo, saben que hay 7,000 hombres que decidieron seguirme. ¿Dice así? No. Hay 7,000 hombres que decidieron consagrar su vida a mí. ¿Dice así o no? No. ¿Cómo dice? Me he reservado. Eso está hablando de la elección soberana de Dios. Dios, Él se reservó. E igual que con usted y conmigo, Él nos llamó, Él se reveló a nuestra vida, Él nos buscó. Lo dice el Evangelio, no me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Lucas capítulo 1 dice que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino, no fui yo que salí a buscarlo. Él vino a buscarlo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí nos está hablando de lo mismo Pablo, cuando dice, yo me reservé. Esta expresión entonces hace una referencia ¿a qué? A la elección soberana de Dios. ¿Y a qué más? Y a la gracia de Dios, la soberana gracia de Dios. Correcto. Ya, yo tengo una pregunta aquí, escúchenla. Pero ¿cómo puede ser, por la gracia de Dios, lo que está ocurriendo aquí, si estamos hablando del Antiguo Testamento? Porque la historia de Elías se está dando en el Antiguo Testamento, y si ellos estaban bajo la ley, ¿cómo yo me atrevo a decir que esa expresión me reservé es una referencia a la gracia de Dios? Escuchen, este es un punto importante. La elección divina siempre ha sido por gracia. Adán, Eva tuvieron 56 hijos, entre hombres y mujeres. Pero los dos primeros fueron Caín y Abel. Y la Biblia dice que Caín cultivaba la tierra. Y que Abel era pastor, criaba ovejas, tenía sus rebaños. Los dos oyeron de sus padres, de Adán y Eva. Me imagino yo que Adán, la Biblia no lo dice, pero yo me imagino que Adán y Eva les contaron cómo había sido su vida en el huerto. Les tuvieron que haber contado del huerto de Edén. Tuvieron que haberle dicho, Dios nos dijo que no comiéramos del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si no íbamos a morir. Nosotros comimos del árbol y morimos. Y Dios nos sacó del huerto y puso 2 querubines en la puerta del huerto y una espada que se revolvía para que nosotros no volviésemos al huerto. Cuando estuvimos en el huerto, los papás le contaron a sus hijos, ¿saben? Nosotros, después que comimos, quedamos desnudos. Y nos dio vergüenza. Entonces tomamos hojas de higuera y las cosimos y nos hicimos delantales para tapar nuestra desnudez. Y apareció Dios en el huerto. Yo estoy narrando cómo los papás le contaron a sus hijos. Y apareció Dios en el huerto y nos quitó los delantales de hojas de higuera y nos vistió con pieles. Pero para ponernos las pieles de los animales tuvo que Dios sacrificar esos animales.
Y para sacrificar los animales hubo que derramar sangre. Y estaba Caín y Abel, no sé qué edad tendrían, 8 años, 10 años, 15 años, no tengo idea, pero estaban Caín y Abel ahí oyendo lo que sus papás les contaban, porque todos nosotros hacemos eso, le contamos a los hijos cosas que ellos no vieron cuando eran niños o antes de nacer, se los pone al tanto, tu abuelita hacía esto, tu abuelita hacía esto otro, trabajaban en esto, vivíamos así, ya, Adán y Eva hicieron lo mismo. Contaron todo lo que pasó en el huerto, porque en el huerto Caín y Abel no estaban. Nacieron después. Y nacieron muertos en su delito y pecado, igual que Adán y Eva quedaron después de que pecaron. Ahora, hermanos, escuchen. Y está Caín y Abel escuchando a Adán y Eva. Y Abel, su mente se abre. Y él recibe revelación de algo que sus papás le contaron. Ellos le dijeron, nosotros hicimos delantales con hojas de higuera, porque nos dio vergüenza nuestra desnudez, y vino el Señor y nos quitó esos delantales, y Él nos cubrió con pieles. Pero para cubrirnos con pieles, tuvo que sacrificar animales. Pero para sacrificar los animales, tuvo que derramar sangre. Y en ese momento, Abel recibió revelación de que solamente con un sacrificio de sangre, Dios perdona pecados. ¿De acuerdo? Y Caín escuchó lo mismo, pero no recibió revelación. Y llegó la hora de que Caín y Abel presentaron ofrenda delante de Dios. Y mire lo que dice la Biblia de Caín. Que Caín tomó del fruto de la tierra que él plantó. Él sembró la semilla de la zanahoria, él sembró los porotos y él sembró las papas. Él las regó, él aporcó la tierra, él las regó, él las cuidó. Él las cosechó y él las guardó. Y él dice en la Biblia que trajo lo mejor de él delante de Dios. Y el otro no tiene que hacer nada para que una oveja nazca. La oveja nace de la cruza de un macho con una hembra de la misma raza y nace la oveja. Y él como pastor lo único que hacía era sacarlas todo el día. Tampoco tenía que buscarle el alimento porque el alimento Dios lo proveía. No tenía que buscarle el agua porque el agua Dios la proveía. ¿Me están siguiendo? Abel es la figura del hombre que recibe revelación del sacrificio de Cristo. Y Caín es la figura del hombre que no entiende nada del sacrificio de Cristo. Y cuando llevan la ofrenda delante de Dios, porque yo nunca entendí, yo decía, ¿y por qué Dios rechazó a Caín? Si la Biblia dice que Caín llevó lo mejor de la tierra, ¿por qué lo rechazó? Porque dice la Biblia que Dios rechazó esa ofrenda y se quedó con la ofrenda de Abel, porque Abel llegó, tomó su corderito, lo degolló, derramó sangre y se la presentó a Dios. Y esa sangre, Dios le agradó, Dios aceptó ese sacrificio. Pero Dios no aceptó el fruto del trabajo de Abel. ¿Por qué? Porque era fruto de sus manos. Porque Dios, escúchame hermano, Dios no acepta nada de mí. Todo lo que Él acepta es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Yo no tengo cómo cambiar de vida, yo no tengo cómo ser mejor persona, yo no tengo cómo sacarme lo malo de mí y ponerme cosas buenas dentro. No tengo cómo. Eso solamente lo puede hacer Cristo en nuestra vida, por medio del Espíritu Santo, por medio de la revelación de Cristo. Por eso el libro de Hebreos dice que la sangre de Jesús habla mucho más fuerte, clama mucho más fuerte que la sangre de Abel. No está hablando de la sangre que tiene Abel por aquí adentro, no está hablando de la sangre que fue derramada cuando Caín lo golpeó. Está hablando de la sangre del cordero que presentó Abel, porque eso era figura del sacrificio de Cristo, porque Cristo es el cordero. ¿Se está entendiendo? Amén. Pero Dios decidió revelarle a Abel en su gracia soberana. Porque la revelación no... Si Dios quiere revelarle a alguien, hermanos, aunque ese alguien sea un ignorante, Dios le va a revelar. Amén.
Por eso es que nosotros no puede haber en nuestra vida alto concepto, no puede haber arrogancia, no puede haber... Porque nada de lo que tenemos es nuestro. La Biblia enseña, amados hermanos, la Biblia enseña de manera categórica. Dice así, el hombre, Juan el Bautista dijo esto, el hombre no puede recibir nada si no le fuese dado del cielo. O sea, los calcetines que usted se puso hoy día, que usted cree que se los compró con su trabajo, usted está equivocado. Ah, hermano Víctor, yo trabajé todo el mes y yo con esa plata me fui a comprar los calcetines para la vela. No, usted está equivocado. Porque si Dios mañana dice que usted deja de respirar, usted deja de respirar. Si Dios mañana hace que usted le ordena a su cabeza que su cabeza sufra un accidente cerebrovascular, toda su experiencia, toda su experticia, toda su habilidad, todos sus conocimientos no sirven de nada. Usted va a quedar en estado vegetal y usted no se va a poder comprar ni un calcetín. El pan que usted comió hoy día en la mañana, duro, del día, como sea, con miel, con mantequilla o solo, Dios lo proveyó. El aire que está entrando en nuestros pulmones, Dios lo proveyó. El sueño que viene en la noche para descansar, Dios lo proveyó. La almohada sobre la que descansas, Dios la proveyó. Los zapatos con los que te pones, el agua de debajo de la ducha, Dios la proveyó. El techo donde tú duermes, Dios lo proveyó. El perdón de tus pecados, Dios lo proveyó. La misericordia, Dios lo proveyó. La salvación, Dios lo proveyó. El hombre no puede recibir nada si no le fuese dado del cielo. Y si usted está de acuerdo con eso que la Biblia dice, no puede haber arrogancia en nuestro corazón. Yo no me puedo sentir más que Juvencio. Yo no me puedo sentir más que Paola. No puedo creerme más que el Nacho o mejor que el Nicolás. Si yo entiendo eso, que lo que tengo, lo que soy, es gracia de Dios, tengo que vivir agradecido nomás, por hermanos. Y si veo a mi hermano caer, correr, primero para cubrirlo. Segundo, para tratar de restaurarlo. ¿Por qué? Porque es por gracia. Porque ninguno de nosotros puede permanecer fiel al Señor. Hermano, hemos permanecido porque Dios es fiel. Pero no porque nosotros seamos fieles. ¿Se está entendiendo lo que estamos conversando? Porque es importante, porque siempre ha actuado la gracia. Allá con Abel actuó la gracia. Porque acuérdense que yo hice una pregunta. ¿Cómo puede ser por la gracia de Dios si estamos hablando de Elías en tiempo del Antiguo Testamento, cuando estaban bajo la ley? Esa es la pregunta que yo hice. Es un punto importante, ¿cierto? Ahora escuchen esto. La elección divina siempre ha sido por gracia. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, siempre ha sido por gracia, nunca ha sido por obras. Cuando se trata de la elección soberana por la gracia de Dios, no importa si es antes de la ley, en la ley o después de la ley. La elección soberana siempre será por la gracia de Dios. Hay un predicador de apellido Scofield, y este predicador creó una doctrina, creó un sistema teológico llamado dispensacionalismo. Y él enseñó de las dispensaciones. Y él dice que Dios se ha revelado al hombre en varias dispensaciones y que ahora estamos en la era de la gracia. Eso es falso. Dios se ha revelado siempre al hombre por gracia. Siempre. Y la gracia de Dios siempre se ha manifestado. Allá con Abel, en tiempo de David, en tiempo de Salomón, en tiempo de Elías, en tiempo de Isaías, en tiempo de Juan el Bautista, en tiempo de Lutero, en tiempo de Calvino, y ahora en pleno siglo XXI, la única forma, hermanos allá en sus casas, la única forma que alguien conozca a Cristo es por gracia. Amén. Y yo esto lo encuentro sorprendente. ¿Saben por qué es sorprendente? Porque yo conozco gente educadísima, con 2, 3 magíster, con 2 diplomados, tipos extraordinarios, que leen la Biblia y no entienden nada. Porque la Biblia está cerrada para ellos, Dios no se las muestra. Y conozco gente de campo que no sabe leer ni escribir, y que Dios se reveló a su vida.
y que son hijos del Señor. Esa es la prueba de que es por gracia. Que no es por cuánto yo sé, por cuánto yo me preparo, y con esto yo no estoy diciendo que no hay que estar la Biblia, hay que estudiarla, hay que prepararse, sobre todo los que enseñamos, no podemos ser gente ignorante. Pero la revelación no pasa por ahí. La revelación viene solo por gracia, y la elección soberana de Dios viene siempre por gracia. Si alguien va a ser salvo, tiene que ser salvo solo por gracia. ¿Estamos de acuerdo? No tiene que ver con las personas, no tiene que ver con lo que ellas hacen o dejan de hacer, no tiene que ver con la conducta de esa persona, tiene que ver exclusivamente con la voluntad soberana de Dios. Y esto que yo estoy diciendo, hay gente que le va a costar asimilar. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que cree que es mejor que otra. En las iglesias hay gente que creen que son mejores que otros. Y capaz que aquí hay alguno que cree que es mejor que otro. Ese que cree, si hay alguien, hermana, con respeto y con cariño, yo te invito a arrepentirte. Mejor para pecar que otro, quizás. La Biblia, hermanos, dice de mí, que yo, separado de Dios, nada puedo hacer. Piensen en todas las cosas que usted hace en el día. Desde lavarse los dientes hasta tomarse un té. Separados de mí, nada podéis hacer. Yo tengo que entender esto, hermano, que separados de Dios, nada podemos hacer. Y esto es un golpe a mi humanismo, a mi arrogancia, a mi soberbia, porque yo les decía, hay una frase que tenemos que dejar de usarla. De repente uno conversando se le salen estas cuestiones evangélicas que hay en la cabeza, religiosas, que son religiosas. A veces uno conversando de otra persona, conversando de Perico Los Palotes, ¿ya? ¿Quién es Perico Los Palotes? Perico Los Palotes es un compañero de trabajo del Malagú, ¿ya? Y Perico es buen trabajador. Y Perico es generoso. Y Perico es puntual, es honesto. Le gusta decir la verdad siempre. Oiga, parece cristiano, pero no es. Entonces, un día conversando con la Malagume, los dos, estoy dando un ejemplo por si acaso, de Perico, yo le digo a la Malagume, oiga, a Perico le falta puro convertirse nomás. Perico que sería buen cristiano. Hemos dicho eso, ¿no? Sí. No, hermanos. Eso está mal. ¿Saben por qué está mal? Porque cuando yo digo, ese podría ser cristiano, yo estoy diciendo, ese tiene cosas que a Dios le agradan. Y hermanos, a Dios de mi vida no le agrada nada. Amén. Lo único que le agrada al Señor de mí es que dentro de mí mora Cristo el Señor. ¿Se está entendiendo? Por eso es que esa arrogancia que tenemos, por saber más, por tener más, porque tenemos un dormitorio más que el otro, porque tenemos un auto más que el otro, porque tú llegaste hasta cuarto medio, no, yo fui a la universidad. Esa sensación de arrogancia que tenemos, la gracia la destruye. Porque la gracia me dice, Víctor, tú no tienes ni una capacidad para ser hijo mío. Si tú vas a ser hijo mío, va a ser por gracia. Solamente por gracia. ¿Amén? Esto es tremendo lo que yo le estoy diciendo. Sí, amén. Paola, usted tiene el tremendo privilegio que varios de sus hermanos no tienen. Yo le voy a decir cuál. Que su esposo y sus 2 hijos son cristianos. O sea, su familia entera es cristiana. Otros no podemos decir eso. Amén. Otros ya hemos visto morir hermanos, sobrinos, nietos, gente que ya se fue sin Cristo, que ya no hay nada que hacer. Ahora, eso yo podría decir, hola Paola, ¿por qué el Señor salvó al marido y a los 2 hijos y a ella? Yo podría alegar. Y Dios viene y me dice, Víctor, es por gracia. No es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ahora, ¿de quién tiene misericordia Él? Es problema de Él. ¿Se está siguiendo? Ya, síganme un poquito más, por favor, un poquitito más. La prueba que tenemos de esto es Abraham.
2000 años antes de Cristo no había ni Nuevo Testamento ni Antiguo Testamento, porque en tiempo de Abraham el Antiguo Testamento todavía no comenzaba. El Antiguo Testamento comenzó con Moisés, que es mucho después de Abraham. Entonces no existía nada, no había ni Nuevo Testamento ni Antiguo Testamento. No existía ley. Y Abraham fue alcanzado y justificado por medio de la fe. Abraham fue objeto de la gracia de Dios. Abraham fue objeto de la misericordia de Dios y de la elección soberana de Dios. Hermano, ¿sabe de quién era hijo Abraham? Harán. ¿Y sabe de quién era sobrino? De un hombre llamado Taré. ¿Por qué estoy contándole de estos dos hombres? Porque uno era satanista y el otro era asesino. Abraham era de Ur, de tierra de Ur, de los caldeos. ¿Quiénes eran los caldeos? Un pueblo pagano que sacrificaba niños, sacrificaba mujeres y adoraba a Moloch. O sea, Abraham no era ningún candidato para la gracia de Dios. Abraham no tenía nada como para que Dios dijera, hoy necesito a Abraham en el cielo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y Abraham es salvo por gracia. Recordemos que Abraham fue justificado por la fe, exactamente en los mismos términos que usted y yo hemos sido justificados por la fe. Eso también es consecuencia de la elección soberana de Dios. Además, tenemos que entender que la gracia de Dios, de hecho, la gracia de Dios se manifestó en Edén. Apenas pecó Adán, la gracia del Señor actuó ahí. ¿Por qué? Porque se nos ha enseñado que Adán y Eva fueron echados del huerto, ¿cierto? Sí. Y da la impresión de que Dios se enojó y los castigó y los desechó. Esa impresión da, ¿cierto? Pero no es lo que pasó. Dice la Biblia que Dios dijo, ahora el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. No vaya a hacer cosa que extienda su mano y coma también del árbol de la vida y quede así para siempre. Así es. ¿Queda así como? Muerte. ¿Qué había pasado con él? ¿Qué le había dicho Dios? ¿Qué pasaba si comía del árbol del conocimiento del bien y del mal? Ciertamente, ¿qué significa muerte en la Biblia? Ciertamente quedará separado de mí. ¿Cómo estaba Adán y Eva ahora? Separado de Dios. Y Dios viene y los toma y los saca del huerto, no porque Dios está enfadado y quiere desecharlos. Los saca para protegerlos, para que no coman del árbol de la vida y queden muertos para siempre, porque Dios sabía que Jesucristo tenía que venir a la cruz para que todos los descendientes de Abraham, que íbamos a nacer, de Adán, que íbamos a nacer muertos, pudiésemos por medio de la muerte de Cristo recibir vida. La gracia del Señor se manifestó allá. ¿Se acuerdan de Rahab, la ramera? La prostituta, oiga, si una prostituta no tiene por qué ser salva. Y la Biblia dice que fue la única contada del pueblo de Jericó por haber ocultado a los espías y pasó a formar parte del pueblo de Dios. En la genealogía de Jesús está Ruth, la moabita. Miren, la moabita era del pueblo de Moab. El pueblo de Moab era un pueblo pagano y Ruth es antepasado de Jesús, la nuera de Noemí. Y en un momento Ruth le dice a Noemí, después que su marido muere, Ruth le dice a Noemí, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Hasta aquí mi Dios era Baal Zephor, pero de ahora para adelante tu Dios es mi Dios. Por gracia. Siempre ha sido por gracia. Y nosotros somos salvos por gracia. Y no nos hemos muerto por gracia. Y hermano, escúcheme bien, cuando la hemos embarrado y hemos avergonzado a Cristo y nos hemos apartado de Él, y el Señor ha tenido misericordia y nos ha recogido y nos ha hablado del corazón y nos ha dicho, vuelve al rebaño, ha sido siempre por gracia. Nunca ha sido por mérito nuestro.
¿Sabe que esto debiese quebrantarnos hoy día, esta noche? Allá en sus casas debiésemos estar quebrantados, porque no tiene que ver con mérito nuestro, tiene que ver con la gracia de Dios y la elección soberana de Dios. Versículo 4. Dice, me reservé 7,000 hombres. Aquí Dios se está refiriendo a un remanente escogido por Dios en tiempos de Elías. Es Dios interviniendo en la historia de Israel y escogiendo un remanente que Él llama 7,000 hombres que me reservé para mí. Es Dios que ve, hermano, miren, Dios ve el caos que hay en Israel. Dios ve que todos se apartan de Él. Dios ve que los reyes son paganos, los de Israel, que se supone que son el pueblo de Dios. Ve que están adorando demonios, están sacrificando niños, y Dios dice, no, yo tengo que hacer algo. Y Dios interviene en la historia de Israel y Él aparta 7,000 hombres para Él. Eso es un acto soberano de Dios. Es Dios interviniendo en la historia de Israel y escogiendo un remanente que Él llama, me he reservado 7,000 hombres. Más es parte del plan de escoger al remanente de Dios en aquella época del profeta Elías. Dios está hablando que en la época de Elías, Él escogió un remanente en aquella generación. Pero nuevamente alguien podría preguntarnos, ¿y los escogió por gracia? ¿Por qué esos 7,000 son un remanente? ¿Por qué esos 7,000 son escogidos por gracia? Leamos el versículo 5. Como está escrito. 5. Así también, aún en este tiempo, dice Pablo, ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Qué significa así también? De la misma forma. De la misma forma que. De la misma forma que Dios escogió 7,000. ¿Que Dios escogió 7,000? De la misma forma ahora, Dios escogió un remanente del medio del pueblo de Israel. Pero un remanente. ¿Y la gran mayoría? Se endureció, no lo endurecieron. Solitos los hombres se endurecieron. A ver, hermanos, hagamos un trabajo lógico en la cabeza. Ayúdenme allá en la casa. El hombre sin Cristo, camino ¿a dónde va? Al infierno. ¿Están seguros de eso? ¿Lo dice la Biblia o es una invención nuestra? ¿Para dónde van los hombres sin Cristo? ¿Para dónde van los hombres que tienen a Cristo? Para el cielo. ¿Están seguros? No los noto tan seguros. Los voy a preguntar. A ver, ¿para dónde van los que tienen a Cristo? ¿Están seguros? Ya. ¿Y para dónde dice la Biblia que van los que no tienen a Cristo? De acuerdo. Escúchenme bien. ¿Ustedes creen que alguien que va camino al infierno, va derecho al infierno, Dios tiene que endurecerlo para que se vaya al infierno? No. ¿Por qué? Ya va al infierno. Entienda esto. Dios no endurece a nadie. El hombre nace separado de Dios. Amén. Por eso es que usted lo primero que tiene que hacer con su guaguita es no pasarle el celular. Que es lo que todas las mamás cristianas están haciendo ahora, pasarle el celular al niño. O al nieto. Para las que tienen nietos. Lo primero que debiese hacer una mamá, un papá, cuando el niño empieza a hablar, es decirle, hay un Dios en los cielos que mandó a su hijo a morir en una cruz. El niño de 3 años debiese oír eso. Usted lo primero que debiese comprarle a ese niño es una Biblia con dibujitos, para que el niño sepa que hay un Dios en los cielos. Amén. Y usted lo único que debería decirle mientras el niño crece es, Cristo murió en la cruz, Cristo murió en la cruz, Cristo murió en la cruz, hasta que el niño, su mente se abra y la gracia de Dios venga y lo rescate. Amén. Pero hoy día no.
Hoy día las mamás cristianas le están pasando un celular a su hijo para que el celular los adoctrine. Entonces el niño llega a tener 15 años y odia a Dios, y odia la Biblia, y odia el cristianismo, y odia la iglesia del Señor. Hay un problema con esto. Y un problema grande. Así pues, dice el versículo 5, también ahora. Así como en tiempos de Elías, así también en estos tiempos. En este caso está hablando de los tiempos de Pablo, pero no se olvide que en la transversalidad de la Biblia también está hablando de estos tiempos. ¿De acuerdo? En otras palabras, así como aconteció en ese tiempo, en tiempo de Elías, también ahora en esta generación sobrevive un remanente que fue elegido por gracia. Eso es lo que está diciendo el texto. Ahora, yo quiero que hablemos un poquitito, antes que nos vayamos, de los 7,000. ¿Saben, hermanos? Es que es demasiado, hay mucha riqueza en esto de los 7,000. Escuchen. Debemos considerar primero que aquí, cuando se habla de 7,000 hombres, como siempre fue en la antigüedad, no se contaban a las mujeres ni a los niños. Era una costumbre, la mujer y el niño no era contado. Entonces, cuando decía 7,000, no eran 7,000. Era mucho más. Eran los 7,000 hombres, su mujer y sus niños. Por lo tanto, se cree que estamos hablando de casi 18,000, 22,000 hombres, entre hombres, mujeres y niños. No están siendo, porque no eran contabilizadas las mujeres y los niños. Porque si hay 7,000 hombres fieles, ¿qué pasó con las mujeres? Muchas de esas mujeres también eran fieles al Señor. De hecho, en los tiempos, hermanos, en los tiempos bíblicos, cuando la cosa se ha puesto más color de hormiga, la historia dice esto, ¿eh? Las que permanecen fieles al Señor son las mujeres, y los hombres arrancan. Los hombres se olvidan del Señor, y las mujeres no sueltan la fe. Aunque las maten y las violen, no sueltan la fe. Esto se ha dado a través de la historia con los cristianos. Recordemos que en el Antiguo Testamento, inclusive en el Nuevo Testamento, se utiliza esa expresión. 5,000 fueron alimentados por nuestro Señor, sin contar hombres y mujeres. Era una práctica que existía. Por ejemplo, se dice que en Éxodo, se dice que salieron de Egipto 600,000 hombres, pero en realidad fueron casi 2 millones de personas porque salieron hombres, niños y mujeres. La Biblia utiliza este lenguaje. Allá en Mateo 14:21 dice 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, ya que estos últimos, las mujeres y los niños, no eran contabilizados. Entonces, estamos hablando de que cuando dice la Biblia que Dios se reservó 7,000 hombres, en realidad eran entre 18,000 y 22 o 23,000 entre hombres y mujeres. Eso como primera cosa. Como segunda cosa, la Biblia da un significado especial al número 7. ¿Ya? Yo no quiero que se confunda. Hay una ciencia mística que se llama numerología. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de que en la Biblia hay 3 números que son sumamente importantes. 4. El 7, el 3, el 12 y el 6. Los 3 primeros son números de Dios y la misma Biblia dice que el 6 es número de hombre. ¿Ya? Pero no es la ciencia esotérica llamada numerología. ¿De acuerdo? Y el 7 es sumamente importante porque hay 7 iglesias del Apocalipsis, 7 espíritus de Dios, 7 juicios, 7 ganchos tiene el candelero. Dije los 7 espíritus de Dios, ¿cierto? Ya. Entonces escuchen. Cuando hablamos de 7,000 hombres, el Espíritu Santo está trayendo a relucir el número 7. Como una posibilidad, vamos a decir que debemos considerar a estos 7,000 hombres como un número completo, porque el número 7 en la Biblia significa plenitud. Anote eso.
El número 7 en la Biblia significa plenitud, significa un estado completo. O el número 7 también es un número perfecto. Ese es el sentido del número 7 en la Biblia, un número perfecto. Entonces, cuando habla de 7.000, está diciendo que Dios se reservó en su perfección la plenitud de lo que Él quería. Hermanos, van a ser cristianos los que el Señor llame, a los que el Señor se revele, a los que el Señor les provea de su gracia soberana. El número 7 tiene un significado muy especial en la Biblia. Leamos lo que dice Josué 6:4. Alguien que lo lea por mí, por favor. Josué, capítulo 6, versículo 4. Josué 6:4. Amén. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Ya. Ahí hay un ejemplo. 7 sacerdotes, 7 días, 7 vueltas. El séptimo día había que dar 7 vueltas y los muros cayeron. Perfección. ¿Se acuerdan cuando le preguntan a Jesús, Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaremos? ¿Qué dijo? En otras palabras dice, tienen que perdonar de manera perfecta siempre, de manera completa siempre. Tienen que tener un corazón siempre inclinado al perdón. Eso es lo que el texto está diciendo. El número 7 transmite la idea de algo completo, de algo perfecto. En Hechos, capítulo 6:3, la Biblia dice que ahí se levantaron 7 diáconos. En Apocalipsis 1:4 nos habla de las 7 iglesias del Apocalipsis. El número 7 aparece por todos lados. Están los 7 espíritus de Dios y todo tiene un significado de plenitud, de algo completo, de algo perfecto. ¿Listo? ¿Y qué nos dice el texto de Elías? Que esos 7.000 no honraron, no doblaron sus rodillas frente a Baal. Recordemos que en tiempo de Elías, Israel experimentó la más terrible de las apostasías y fue la época de mayor idolatría del pueblo de Israel, de mayor perversión y de mayor corrupción. Pero Dios reservó 7.000 escogidos por él. Ellos permanecieron fieles a Dios, porque parece que la persecución en ese tiempo no era fácil. Con certeza estos 7.000 fueron perseguidos y torturados. Quisieron obligarlos a adorar a Baal, pero ¿qué dice Dios? No doblaron su rodilla delante de Baal. En tiempos de Elías, el reino de Israel era gobernado por una mujer llamada Jezabel. A través de un inútil marido, era un inútil. Le tenía miedo. Sabe que el marido tenía un poquito de temor de Dios, pero le tenía más miedo a la mujer. Y era un inútil, porque le tenía tanto miedo a la mujer que cuando la mujer le dijo, vamos a matar a Elías, Acab dijo, hagámoslo. ¿Me están siguiendo, cierto? Él se llamaba Acán. Y esa mujer, Jezabel, era la encarnación del propio Satanás. Esta mujer era una princesa fenicia, era cercana al pueblo cananeo, era fenicia de origen. A ella la llamaban la sacerdotisa del dios Baal, que era el dios cananeo. Era el mayor dios de los cananeos y ella era la mayor sacerdotisa del dios cananeo. Y escuchen, y eran del pueblo de Israel. Que se supone era él. Pero ¿cuál es el pueblo de Dios? Y esos 7.000 que Dios se reservó.
Amén. Entienda esto, la iglesia es los que Dios llamó. Amén. En una congregación podemos tener 100 personas, pero no las 100 son iglesias. ¿Me están entendiendo? Sí. Ahora, yo como dirigente, yo no puedo decir, usted iglesia, no, usted iglesia, no, yo no puedo decir eso. Pero Dios sí sabe quién es quién. Amén. Y yo me tengo que asegurar de yo estar siendo iglesia. Amén. ¿De acuerdo? ¿Me están siguiendo, cierto? Ya escuchen, esta mujer implantó templos y altares para Baal en todo el territorio de Israel y desvió la nación de Israel de la adoración a Dios a la adoración a Baal, porque el que no adoraba a Baal ella lo mataba. Era así de terrible y le temían. El pago de ella llegó tarde, pero llegó. Tuvo una muerte horrible. Baal era el dios cananeo de la fertilidad, el dios de la lluvia. Ese era Baal. La mujer de ese dios, que era otra diosa, se llamaba Astartet, y ella simbolizaba la tierra. Era la diosa de la tierra. Según la mitología de ese pueblo cananeo, cuando llovía, recordando que Baal era el dios de la lluvia, cuando llovía, ellos consideraban que la lluvia era, escuchen porque yo les estoy narrando cómo era su mitología. Baal era el dios de la lluvia. Astartet era la mujer de Baal, pero era la tierra. Cuando llovía, los cananeos decían, la lluvia es el semen de Baal cayendo en la tierra. Eso tenían en su cabeza ellos, ¿de acuerdo? Esto es importante. Ese pueblo cananeo, cuando llovía, recordando que Baal era el dios de la lluvia, cuando llovía, ellos consideraban que la lluvia era el semen de Baal que iba a fertilizar el vientre de Astartet, la tierra. Y el resultado de esa fertilización era que tendrían una maravillosa cosecha de sus plantaciones. Este era el sentido de sus demonios que ellos llamaban divinidades y dioses, que prácticamente dominaban al pueblo cananeo y a gran parte de la nación de Israel. Y es en este contexto que Dios aparece en las palabras del profeta Elías, ya que Elías acusó y denunció a la nación de Israel delante de Dios. Vamos de nuevo a Romanos 11, versículo 4. Versículo 3. ¿Qué fue lo que dijo el Señor, el profeta al Señor? Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Si ustedes me acompañan en el versículo 2, Elías denuncia lo que hacía todo este pueblo que había sido torcido por Jezabel. Les dice, ¿no ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel? O sea, Elías vino y le dijo, Señor, este pueblo se apartó de ti por esa mujer llamada Jezabel y tiene toda esa creencia de Baal, el dios de la lluvia, y Astartet en la tierra, y cada vez que hay cosechas, ellos adoran a sus dioses y creen que vino Baal y fertilizó con su semen la tierra, y la cosecha es el producto y ellos la comen. ¿Se acuerdan que había una orden no comer sacrificado a ídolos? Sí. Y ellos, los judíos, la comen, le dice, y adoran. Ese era el punto. Y Dios le dice, entonces vamos a traer una sequía sobre la tierra. 3 años no llovió. Durante 3 años Dios le dijo a los cananeos y a los paganos israelitas, ¿qué pasó con su Dios? ¿No está fertilizando la tierra? Y va a llover cuando yo diga que se llueve. Porque el que decide si llueve o no llueve, no es Baal, es el Dios de los cielos. Esa sequía que hubo es por esto que estamos conversando.
¿Me están entendiendo? Amén. Hermano, porque es en medio de esa sequía que el profeta Baal degolla el profeta Elías degolla a los profetas de Baal, y después Jezabel los sale a perseguir. Es en medio de esa sequía, es en medio de eso. Por esto que yo les acabo de decir. ¿Me están siguiendo, cierto? Y es en ese contexto que Dios dice, yo, el mismo que hace llover, yo me reservé 7,000. Yo. No se trata de ustedes. Y hoy día nos dice lo mismo a nosotros. No se trata de ustedes. Soy yo. Hermanos, si entendemos algo, es porque Él nos reveló. Amén. ¿Tienen fe en el Señor? ¿Algo de fe tienen o no? Amén. Ya, ese algo de fe que ustedes tienen, Dios la puso. Así es. No, usted no venía con fe. El hombre no tiene fe. Efesios 2:8 dice que la fe es un don de Dios. Dios la pone en el corazón. Dios nos permite creer. Por eso es que un hombre dijo, Señor, ayuda a mi incredulidad para yo poder creer. Si Dios no lo hace, es imposible que algo ocurra. ¿Vamos bien, hermanos? Denme 5 minutitos para terminar la idea. Allá en la casa, ¿vamos bien? ¿Se está entendiendo? ¿Sí? Bien, ya. Déjenme redondear la idea. Por eso es que Elías dice, mataron a nuestros profetas, arrasaron los altares de Dios, y yo solo he quedado, y me quieren matar. Él estaba escondido en una cueva, huyendo de Jezabel, porque Jezabel había jurado cortar la cabeza de Elías. Y en ese contexto, Dios escogió 7,000 hombres que no doblaron sus rodillas delante de Baal. En tiempo del apóstol Pablo quedó un remanente escogido por gracia, lo que nos lleva a pensar que aquí no es algo que la Biblia afirma. Lo que voy a decir no es algo que la Biblia diga así explícitamente, mas nos lleva a pensar, nos lleva a inferir, nos lleva a deducir que en cada generación Dios escoge un remanente. La Biblia no lo dice, ¿ya? Pero da la impresión que en cada generación Dios escoge un remanente. ¿Entendieron eso, no? Sí. ¿O no me lo entendieron? Sí. La Biblia no lo dice. No hay ningún texto que diga que en esta generación Dios dejó un remanente. Pero por lo que estamos leyendo, da la impresión que en cada generación Dios levanta un... Y ahí escuche. Y en cada generación Dios levanta profetas. Yo no soy responsable de la generación de 40 años más. Yo voy a hablar por mí, no sé ustedes. Pero yo ahora tengo que predicar hasta que me muera. Porque soy responsable de los 7,000 que Dios va a levantar en esta generación. ¿Entiende? Usted es responsable de eso. Si usted está entendiendo lo que yo estoy diciendo, usted tiene que entender que Dios lo puso en esta generación para que la gente oiga el evangelio a través de usted. Marcos, ¿entiende eso que estoy diciendo? Sí. Amén. Dios va guardando cantidades de personas escogidas del pueblo de Israel, de allá, de la nación geopolítica de Israel, y las va sumando hasta el final de los tiempos. Cada vez que nos acerquemos más al final de los tiempos, habrán judíos convertidos. Pero la gran mayoría de los judíos, ¿qué hicieron? ¿O qué están haciendo? Rechazando a Cristo. Por eso es que la iglesia, en su mayoría, es gentil. Hoy en día. Ya. Comentarios y preguntas. Comentarios y preguntas. O preguntas, si es que tienen solamente. No, solo quiero manifestar la claridad de la ofrenda de Caín y Abel. También me lo había preguntado en varias ocasiones por qué una ofrenda sí y la otra no. Y la claridad de poner por obra, por un lado, obra humana y gracia divina. Gracias, Señor, nomás por revelarlo. Correcto. Que nos lo pueda compartir
y a la vez el Señor haga esto, nos revele a cada uno el significado maravilloso. El punto es que Dios no rechazó a Caín. Dios rechazó la ofrenda de Caín. La ofrenda, Y Dios no aceptó a Abel. fue la Dios aceptó la ofrenda de Abel. Hoy día, Dios acepta, no nos acepta a nosotros, acepta la ofrenda sí, de Cristo. Amén. Por eso dice Efesios 1:6 que fuimos hechos aceptos en el amado. O sea, somos aceptados porque solamente si estamos dentro de Cristo. Cristo. Amén. También hay. No hay nada que nosotros podamos hacer para que hagamos que Dios nos ame más. Un ejercicio mental. ¿A quién le pregunto? Marco, a ti. Marco, tú en este momento, ¿crees en el Señor? Sí. De 1 a 100, ¿cuánto crees? 100. Sí. ¿Tú crees que el Señor murió por ti? Sí. ¿Y crees que tus pecados están perdonados? Sí. ¿Tú crees que si mueres te vas al cielo? Sí. ¿Por algo que tú hiciste? No, ¿Por qué? por lo que Cristo hizo en la cruz. Ya. ¿Escucharon, hermano? Amén. Marco, es un ejemplo esto. Dios te libre de lo que voy a decir. Marco sale de aquí para afuera, a la calle. Pasa un vehículo, lo atropellan y Marco queda en un estado vegetal. Ya no va a poder orar nunca más. No va a poder leer la Biblia nunca más. No va a poder cantar nunca más. No va a poder asistir a un culto nunca más. No va a poder tomar la cena nunca más. Mi pregunta es, ¿qué va a pasar con él? ¿Por qué, Paola? No puede hacer, ya él no puede hacer nada más para Dios, por lo menos hoy día puede recoger la ofrenda, pero Porque ya creyó que Cristo murió por él. Cristo lo hizo todo. ese es el punto. Amén. ¿Entienden? Por eso cuando la Biblia dice, la mujer se salvará criando hijos, no está diciendo que hay que tener hijos para ser salvo. No. Está diciendo que una mujer que está criando pequeñitos, guaguitas, no tiene tiempo para hacer todo lo que hay que hacer con Cristo. Y Dios dice, tranquilo, tranquilo, dice. La mujer se salva por gracia, igual que el hombre. Ese es un ejemplo gráfico de que la salvación no depende de lo que hacemos nosotros. Depende de lo que Cristo hizo en la cruz. Amén. ¿Otra pregunta? Hermano, pero ahí en ese ejemplo que acaba de dar, de la mujer criando hijos, está correcto lo que usted dice, pero también podría agregarse algo, o no sé si agregarlo, pero considerar de que también esa mujer tiene que en algún momento también estar expuesta al Evangelio, Sí. obviamente, Sí. para poder crecer y desarrollarse. O sea, no es que si ya por ejemplo, ya recibió a Cristo y tiene niños y se tiene que dedicar a sus niños, tiene que hacerlo, pero también, por otro lado, tiene que también estar expuesta al Evangelio. Sí, lo que pasa es que el ejemplo no está hablando de 3 años. Ya. Está hablando del periodo en que el bebé nace y se dura la lactancia, que son un par de meses críticos. Ya. En esos meses, la mujer no puede abandonar al niño, ni de día ni de noche. Está hablando de ese tiempo, son 2-3 meses parece. Y en ese tiempo, no hay tiempo. Porque ese tiempo esa mujer tiene una prioridad. Sí, entonces, claro, estamos hablando De ese tiempo lapso. agotado. Sí, no está, por eso es algo gráfico para decir, en ese tiempo la mujer puede hacer algo más. No, porque si, hermano, si una mujer, escúcheme, una mujer que estaba amamantando, si se queda dormida, la guagua se te muere. Sí. No puede, no. La guagua tiene que mamar cada vez que llora, tiene que mamar. Hay que cambiarle paño, hay que estar atento a los platitos, esa guagua necesita a su madre las 24 horas del día. Y ese texto está en ese contexto, en ese lapso pequeño de tiempo donde la mujer está involucrada solamente en la lactancia. Gracias, hermano. ¿Amén? Amén. Ya. El Señor les bendiga. Voy a Para la gracia. parar la grabación.